Padre eterno y poderoso, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Señor, estos momentos traemos ante ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, siempre pidiéndote que tú bendigas, Señor, al dador alegre. Te lo pedimos todo ahora al entrar en tu palabra. Ayúdame a predicar, Señor, con unción. Ayúdame a predicar, Señor, con el poder del Espíritu Santo, con sabiduría y con entendimiento. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quien pertenece toda honra y toda gloria. Amén. Bueno, esta semana vamos a continuar con la enseñanza de la semana antepasada. Y vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Este día vamos a ver los versículos 35 al 51. Y el título de la enseñanza es El verdadero pan de vida, parte 2. El verdadero pan de vida, parte 2. Previamente, vimos cómo las personas buscaban a Jesús, no por razones espirituales, sino porque les había dado de comer. ¿Se acuerdan el milagro que hizo Jesús de las 5,000 personas? Y las personas seguían a Jesús, a Yeshua, por todos lados. Jesús, Yeshua, comenzó a hablarle a la gente verdades espirituales que no le cayeron muy bien. Hoy continuaremos con las palabras de Jesús que llegaron a lo profundo de los corazones de quienes les oían. Y la verdad es una persona y su nombre es Jesús, es Yeshua. Yeshua es Jesús en hebreo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es una persona, es Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Los oyentes creyeron que Jesús les iba a dar maná del cielo, les iba a dar pan literal, y le pidieron que les diera de este pan, ¿verdad? Había entre las autoridades religiosas una creencia de que cuando regresara el Mesías, Él les iba a volver a dar maná del cielo, o pan físico, pan literal. Vamos a empezar pues ahí en Juan 6, 35 al 36, se dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, el pan de vida, o el pan aquí, significa pan que da vida. El maná que Dios le mandó a Israel durante esos 40 años, satisfacía las necesidades físicas por un tiempo. Pero Cristo, el Mesías, satisface la necesidad espiritual para siempre. Entonces son dos tipos de panes aquí. Un pan físico que nos da de comer a nuestro cuerpo, pero es temporal. Y el otro pan es el pan espiritual, que es Jesús Yeshua, que nos satisface por la eternidad. Entonces, visto aquí no creer. Ver no significa necesariamente creer. Aunque a veces se sucede eso. Pero cuando se trata cuestiones de la fe, ver no necesariamente significa creer. Porque si fuera eso, hubieran visto a Jesús a Yeshua y todos hubieran creído. Por otra parte, el Mesías Cristo bendice a quienes creen sin haber visto antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Tomás? ¿Verdad? Tomás el dudador.
En inglés se dice Doubting Thomas. Y se le quedó eso para siempre. Y Tomás no les creyó a los apóstoles, a los discípulos, cuando le dijeron que habían estado con Jesús. Dijo, si no veo, no creo. ¿Y qué pasó? En una ocasión estaban todos juntos y se apareció Jesús Yeshua. Y le habló, Tomasito, ven para acá. Y le dijo, ven para acá, tienta mi costado, tienta mis manos y no seas incrédulo, sino cree. ¿Y qué pasó? Tomás lo vio inmediatamente, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y Jesús le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. A veces sí, ven y creen. Dice, pero bienaventurado el que no vio, pero creyó. Esos somos nosotros, hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí no, Jesús nunca se me ha presentado y me ha dicho que le toque su costado y sus manos, pero de todas maneras creo. Y todo el que me está oyendo que cree en Jesús en Yeshua y no lo ha visto, somos bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído. Es una bienaventuranza. Entonces, los judíos querían creer en el Mesías que esperaban, el que ellos esperaban. Un rey que conquistaría el mundo y los pondría a reinar con él. Ellos estaban, ¿sabes qué, Señor? Mesías, necesitamos que vayas, que destruyas a los romanos y que nos pongas a reinar contigo. Pero Jesús les hablaba de salvación espiritual, ofreciendo el pan que da vida eterna. Esta metáfora del pan de la vida es la salvación que Jesús Yeshua vino a ofrecer a la humanidad. 37-38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el Padre es el que inicia la salvación. Hermanos, Dios es el que hace el llamamiento. En otras palabras, es el Padre quien derrama su gracia para que la persona pueda responder. ¿Sabían eso? Es el Padre el que llama a la gente. Por eso dice la Biblia en Efesios 2 que ninguna persona se puede gloriar de su salvación. ¿Verdad? Entonces, el Padre hace el llamamiento y está en la persona cómo va a responder. La persona puede responder al llamamiento y venir a Él, o la persona puede rechazar el llamamiento del Padre. Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. Y la palabra ¿por qué? Introduce una explicación de la afirmación anterior. Cristo, el Mesías, no rechazará a nadie que acuda a Él, pues vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad del Padre, hermanos? La voluntad del Padre es que nadie se pierda. Eso es la voluntad de Dios. ¿Sí sabían eso? La voluntad de Dios, del Padre Celestial, es que nadie se pierda. Por eso envió a Jesús, a su único Hijo, a que viniera a la tierra y entregara su vida por la humanidad. El Padre no quiere que nadie se pierda y es Él el que inicia la salvación. El llamamiento lo hace Dios. Lamentablemente, la mayoría de la humanidad rechazan ese llamamiento. ¿Qué tal tú que me estás escuchando? Que Dios te ha estado llamando ya por mucho tiempo, pero no has acudido al llamamiento. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Jesús Yeshua dijo que todo lo que el Padre le da, Él no lo rechaza. Dios no te va a rechazar. A lo mejor has vivido tu vida llena de rechazo. Tal vez te rechazaron tus padres.
Tal vez te rechazaron tus seres queridos. Tal vez la sociedad te rechaza, pero ¿sabes qué? Si tú acudes al llamamiento del Padre y vienes a Él, Jesús Yeshua nunca te va a rechazar. Tenlo por seguro. Él no te rechaza. Ven a Él este día. Ven a Él. Versos 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente era suficiente ver, hermanos, sino era creer. Si no, toda la gente que lo estaba siguiendo aquí hubiera sido salva. Era no nomás verlo, sino creer en Él. ¿Qué quiere decir creer en Él? Recibirlo. Recibirlo como su Salvador. Recibirlo como su Dios. Hacerse discípulo de Jesús de Yeshua. Eso es creer en Él. La voluntad del Padre es doble. Que todos los que vienen al Hijo sean recibidos y no se pierdan. Eso es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Pero créanse una cosa. El Padre tiene esa voluntad, pero también nos dio voluntad a nosotros. Que todos los que ven al Hijo y creen en Él tengan vida eterna. O sea, puedes rechazarlo. El Padre hace el llamamiento y está en la persona si lo va a recibir o si lo va a rechazar. Está en ti. Entonces, aquí surgen cuestiones teológicas sobre la salvación. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Los proponentes de la seguridad eterna alegan que estos versículos demuestran que hagan lo que hagan, los creyentes serán salvos. Hay una creencia que se llama el calvinismo. Los proponentes del calvinismo creen que la persona que Dios quiere salvar va a ser salva, quieran o no. Y la persona que se va a perder, quiera o no. Esto se llama calvinismo. ¿Cómo lo llaman? Resistencia, no me recuerdo. Resistencia divina, algo así. O sea, que no puedes resistir el llamado de Dios. Entonces, Dios te ve, quiero que este sea salvo, va a ser salvo, no importa lo que haga, va a ser salvo. Ese perdido que me anda buscando se va a perder, no importa qué haga, se va a perder porque se va a perder. Y entonces esto, hermanos, es incorrecto. El calvinismo no es correcto. Porque Dios le dio la voluntad al hombre, libre albedrío, para escoger. Entonces lo que pasa es esto. Dios hace el llamamiento. Y está en la persona de ejercer su voluntad si va a aceptar el llamamiento o si va a rechazar el llamamiento. Y aún cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador, puede ejercer su voluntad y escoger apartarse de Dios. Puede escoger apartarse de los caminos de Dios. La Biblia dice, Pablo escribió, dijo, ¿sabes que muchos se apartaron de la fe? Y hay quienes dicen, no, es que nunca fueron salvos. Pero la Biblia no dice que no eran salvos. La Biblia dice que escogieron apartarse de Dios. Entonces aquí estamos hablando de la voluntad de la persona. Tú no pierdes tu salvación si permaneces en el Señor, porque Él prometió que te va a preservar. Dice, todos los que vienen a mí, dice, los voy a preservar. Pero la persona puede decidir que ya no quiere nada que ver con Dios.
Y eso siempre ha pasado, hermanos. Hay personas que se han apartado del camino, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que sembró semilla en diferentes lugares. Y hay quienes recibieron la semilla, pero después decidieron apartarse del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, estamos hablando aquí de voluntades. Por ejemplo, enseñan que la persona que hace la oración de confesión para la salvación es salva sin importar cómo viva. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, hermanos. Dios, cuando nos salva, nos aparta del mundo y nos llama a vivir vidas santas, apartadas del pecado en Él. Por eso Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, dice, no se engañen. Ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los chismosos, ni los inmorales sexuales, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. No puedes practicar el pecado liberado y creer que te vas a ir al cielo. No, hermanos, Dios nos llama, nos saca del mundo y comienza a trabajar en nosotros para que seamos más como el Señor Jesús. Nosotros, escuchen esto, tenemos que escoger obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que escoger y decidirnos que vamos a ser discípulos de Jesús de Yeshua, dejando al mundo y vivir para el Señor. Y los que escogen hacer esto, hermanos, Jesús Yeshua promete que no se va a perder ninguno. Pero si tú decides dejar a Dios, si decides regresarte al pecado, esa es tu decisión. Tú has decidido apartarte, salirte de la mano del Señor. Él no te va a sacar, tú te sales. ¿Entiendes eso? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo caminamos. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos nuestras vidas. Debemos estar en la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios y dejar de tomar a Dios a la ligera. Muchas personas, hermanos, han creado a un Dios de su propia imaginación. Un Dios que los deja hacer lo que quieran. Al cabo es que nomás confieso y ya se acabó todo. Han creado a un Dios que parece Santo Claus, que les da todo lo que quieren. Un Santo Claus cósmico. No tomes a Dios a la ligera, hermanos. Con Dios no se juega. En la Biblia dice, no tentaréis, no tientes al Señor tu Dios. No andes tratando de ver con cuánto te puedes escapar antes de que Dios te juzgue. Es una manera muy peligrosa de vivir. No, hermanos, Dios nos llama a que nos rindamos a Él. Rindamos nuestra voluntad y que vivamos vidas que le complacen a Dios. Él prometió que Él no te va a dejar, que los que vienen a Él te va a guardar, lo prometió. Pero está en ti si tú decides que te le quieres salir, irte al mundo. Eso es la diferencia, la voluntad. ¿Quieres hacer tu propia voluntad o quieres hacer la voluntad del Padre? Eso está en ti. Eso está en ti. Versos 41 al 42 dice, murmuraban entonces de él los judíos. Cuando habla aquí de los judíos, hermanos, está hablando del concilio. De los hombres que el concilio, el Sanedrín, mandaba a investigar las cosas. ¿Se acuerdan? Mandaron a investigar a Juan y ahora mandaron a investigar a Jesús, a Yeshua, y empezaron a murmurar entre ellos. Porque había dicho, yo soy el pan que desciendo del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, Yeshua, el hijo de José, ben Yosef? ¿No es Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Entonces, se quejaron de que Jesús Yeshua
había dicho que Él era el pan que descendió del cielo. Y aunque esta frase exacta no aparece en las declaraciones de Jesús, constituye un resumen fiel de lo que dijo. Sí, exactamente. Él dijo que era el pan del cielo. Jesús afirmó haber venido del cielo. Entonces, la prueba que tenían los líderes religiosos de que Jesús Yeshua no provenía del cielo era que conocían a sus padres. Para ellos no había nada sobrenatural en el origen de Jesús. Cuando alguien te conoce, muchas veces no reconocen tu unción, porque saben la persona que eres. Saben lo que has hecho, saben lo que has dicho, los errores que has cometido. Y para ellos es difícil recibirte como un ungido de Dios. Jesús mismo dice, uno es profeta salvo en su propia tierra, ¿verdad? Y entonces este concilio decían, este no es el Mesías, nosotros conocemos a su familia, sabemos de dónde viene. Porque ellos esperaban un Mesías que iba a salir, no saben de dónde, y que iba a empezar a reinar en Israel. Versos 43 al 44 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús Yeshua, siendo Dios, sabía lo que murmuraban los representantes del consejo. No crean que estaban así hablando a voz alta, estaban entre ellos discutiendo y murmurando. Y para que no haya duda, les reiteró que el Padre quien inicia la salvación, que es el Padre el que inicia la salvación. ¿Y saben por qué? Porque los legalistas creen que pueden ganarse la salvación por medio de obras. Los fariseos, los saduceos, las autoridades religiosas presentaban ¿cómo podemos decir? Por decir, un escenario dramático, ¿verdad? Usaban, ¿cómo se le llamaría? Obsequios que era para recordarles de la palabra de Dios. No me estoy acordando en estos momentos, se me hace que se llama tefilim. Se ponían unas cajitas aquí con la palabra de Dios en la frente que simbolizaba recordarse la palabra de Dios. O se lo amarraban en el brazo derecho para recordarse que era la palabra de Dios. Pues ¿saben lo que hacían los fariseos y los saduceos? Hacían la caja más grande. Se la ponían en la frente y luego caminaban como si fueran muy piadosos. O también se la ponían aquí en el brazo y se la amarraban con ¿cómo se le llamarían? Con cuerdas exageradas. Usaban también ese manto que se ponían y lo hacían súper grande, descubría todo el cuerpo, y abajo tenían los bordes, que los llaman tzitzit, que también los llamaban alas. Pero ellos exageraban tanto que los hacían súper largos. Y así caminaban entre la gente. Oh, mírenme a mí. Mírenme a mí, yo soy santo. Yo soy apartado de Dios. Mírenme a mí. Y hacían oraciones diciendo, Señor, te doy gracias que me has salvado a mí. Te doy gracias que yo diezmo de esto y diezmo del diezmo y te doy gracias, Señor, que hago esto y hago lo otro y no soy como este. A lo mejor estaba un publicano enseguida de él, uno que cobraba impuestos y dice, te doy gracias que no soy como este. Ese se va a ir al infierno. Y yo no, porque yo soy justo. Entonces, los legalistas, y tenemos legalistas modernos, creen que por sus obras van a ser salvos. Pero Jesús les recordó, no, es mi Padre
el que inicia la salvación. Es mi Padre el que hace el llamamiento. ¿Ves? No por obras, dice Efesios capítulo 6, para que ninguno ¿qué? Se gloríe. Para que ninguno se gloríe. Disculpen, me está dando problemas esto. Bueno, no quiere, para eso estudiamos. Entonces tiene que quedar muy claro, hermanos, que la salvación viene de Dios. Y como habíamos hablado antes, las buenas obras sí debemos hacer. ¿Se acuerdan de eso? Pero las buenas obras no es lo que nos salva. Las buenas obras son para trabajar por el Señor porque somos salvos. ¿Sí entienden? La persona que está tratando de hacer buenas obras para salvarse nunca la va a alcanzar. Porque la salvación viene por fe en Dios, en Jesús. Pero después de ser salvo, Dios espera que hagamos buenas obras porque dice que la fe sin obras es muerta. Pero las obras son para servir a Dios, para hacer justicia, pero no son para salvarnos. Tenemos que comprender eso. ¿Verdad? No podemos creernos más que nadie. Por ejemplo, la persona que ha trabajado mucho por el Señor, que ha hecho muchas obras, no se puede andar jactando de que hice más que tú, porque la salvación no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Es muy importante que comprendamos eso. Pero tampoco es excusa para decir, soy salvo por la fe y no hacer buenas obras. Nomás tenemos que tener la cosa ordenadamente. Viene la salvación y hacemos buenas obras para obedecer a nuestro Salvador. Hacemos buenas obras porque somos salvos y no para salvarnos. Tenemos que comprender eso. Que vamos a seguir. Para eso estudiamos, por si pasa algo así. Verso 45 al 46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Entonces el Padre hace el llamamiento. El Padre es el que dice, mira, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, hazle caso a él, obedécelo a él. Y está en nosotros, en la persona, si va a recibir el llamamiento del Padre, si sí, Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios, y yo le entrego mi corazón y lo voy a seguir a él. ¿Ves? Pero hay personas que el Padre los llama y los llama y los rechaza. Mañana, o otro día. O otros que de a tiro rechazan a Dios y dicen, no, yo soy ateo, soy agnóstico. Y rechazan a Dios. Pero es el Padre el que inicia el llamamiento a la salvación. Es tan importante que comprendamos eso. Y por eso, hermanos, no debemos de desanimarnos cuando estamos orando por nuestros seres queridos. No debemos de tratar de andarlos convenciendo, pegándoles en la cabeza con la Biblia. ¿Cómo eres cabezón? ¿Por qué no? Tantas veces que te he llamado, te he hablado.
es que el llamamiento, hermanos, lo inicia el Padre. Nosotros somos el vehículo que hablamos la palabra de Dios, pero es Dios el que hace que la gente comprenda. ¿Ves? Y si tú has estado orando por tus familiares o tus amigos y ya tienes mucho tiempo haciéndolo y aún no han venido, no dejes de orar. No dejes de clamar a Dios. Porque es Dios el que hace el llamamiento. No te desesperes. Sé paciente y sigue orando por tu ser querido, sigue orando por tu amigo, sigue orando por tu compañero del trabajo, sigue orando por tus vecinos, sigue orando por ellos. Y Dios, que es fiel y es verdadero, es el que llama a la gente y les confirma que es su hijo, que es el camino a la salvación. Nadie ha visto al Padre, pero sí han visto a Jesús, a Yeshua, que es el Hijo de Dios. Jesús Yeshua es la representación perfecta del Padre. Y lo que les estaba diciendo Jesús ahí, el que me tiene a mí, tiene al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la perfecta representación del Padre. Y el Padre da testimonio. ¿Se acuerdan que hablamos del testimonio? Si uno da testimonio de sí mismo, no es válido. Dice, pero el Padre es uno de los testigos de que yo soy el verdadero Mesías. Y por eso termina Jesús y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ha visto al Padre. Jesús Yeshua fue enviado por el Padre. Perfecta unidad, perfecta armonía, singularidad de pensamiento para traer salvación y vida eterna a todo el que lo oye. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Entonces, comer el pan del cielo es creer en Jesús, creer en Yeshua. Es lo que representaba el maná que Dios mandó cuando estaba Israel en el desierto. Es lo que representa. Un día, saben que ahorita les estoy dando pan físico para que vivan sus cuerpos físicos, pero un día voy a mandar el pan de la vida que les da de comer a sus cuerpos espirituales, a su alma, ¿verdad? Y dijo, el que cree en mí, dijo Yeshua, tiene vida eterna. Vamos a seguir. Ya quiere cooperar conmigo. ¿Dónde estamos? Conexión. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No comprendían lo que iba a hacer. Ni sus discípulos comprendían. Entonces, comer de este pan es sinónimo de la fe. Comer del pan de la vida es creer en Jesús como su Salvador. Comer del pan es recibir a Jesús y tener una relación con Él. No es canibalismo, hermanos. Es una metáfora espiritual. Entonces, Jesús Yeshua
Les estaba hablando estas palabras y les estaba pegando en el corazón. Estaba pegando duro. Y vamos a ver lo que Jesús dijo. Ustedes no me están siguiendo a mí porque creen en mí. Ustedes me están siguiendo a mí por lo que puedo hacer por ustedes. Y a veces tratamos a Dios de esa manera, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, en necesidades, ahí estamos, Señor, sálvame y respóndeme. Y Dios, porque es bueno, lo hace. Pero después de que lo hace, ¿qué pasa con la gente? Se empiezan a apartar, empiezan a andar en sus placeres, se apartan de Dios y andan haciendo cualquier cosa y de repente vuelve a llegar la prueba y la lucha. ¿Y qué pasa otra vez? Señor, sálvame. ¿Verdad? Pero realmente no le han entregado su corazón a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Cómo sabemos? Porque cuando todo va bien, no les sirven, sino que se van a hacer lo que quieren. La persona que ha decidido seguir a Jesús, a Yeshua, y se ha hecho discípulo de Él, lo sirve en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que decidir, hermanos, que vamos a ser discípulos de Jesús, de Yeshua. Y no nomás servirle a Dios cuando todo va bien, sino también cuando no todo va bien. Y decidir que le vamos a servir en las buenas y en las malas a Dios. Vamos a terminar aquí, es bastante largo esta enseñanza. Y con la ayuda de Dios, la semana que entra vamos a concluir. Y nos vamos a dar cuenta qué pasó con la gente después de que Jesús Yeshua terminó con esta enseñanza. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a servirte con un corazón íntegro. Señor, ayúdanos a servirte en las buenas y en las malas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Puestos de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, hermanos. Si les gustan estas predicaciones, estas enseñanzas, compártanlas con sus amigos, con personas que no conocen a Jesús o personas que no pueden ir tal vez a algún templo. Y háganle like y suscríbanse para que se pueda extender y propagar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.